connaissent pas, je suis Pépette et je vais vous donner la classe d'aujourd'hui parce que la maîtresse Letty, pour l'instant, n'est pas là. Alors, rappelez-vous que la dernière fois, elle était malade, mais là, elle est absente. Donc, je vais avoir l'honneur de vous donner le cours d'aujourd'hui. On va aller en espagnol. Buenos días a ti, buenos días a todos. Espero que estén bien y que pasaron un buen día. Por la gente que no me conoce, soy la maestra Pipeta y estoy en el lugar de la maestra Leti porque hoy tuve que salir. Se fue. Entonces voy a tener el honor de darle las clases el día de hoy, bien divertida y bien fresca. Eso. Alors, hoy vamos a ver una lección sobre las preguntas. ¿D'accord? Alors, antes de empezar, s'il vous plaît, il va avoir besoin d'un cahier et d'un stylo. C'est prêt? Allez, hop, on est parti. Brrr. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à poser des questions. Les questions sont très importantes, tout dépend de ce que vous allez devoir demander. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les classes en 2 étapes. Des questions sur le lieu, le temps et la manière. La manière, quand je dis la manière, c'est la manière de... on pose une question pour avoir une réponse sur quelque chose. D'accord? Et les autres questions, elles sont plus dirigées sur une personne ou sur quelque chose. D'accord? On va essayer de parler un petit peu moins en espagnol, d'accord? Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisqu'en haut, vous allez trouver toute la traduction parce que notre producteur n'est pas parti. Heureusement, heureusement. Alors, je vais le lire et vous allez répéter après moi. D'accord? Alors, où? Où? Ça, c'est une question. Où? Donde? Donde? Quand? Quand? Cuando? Comment? 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 Combien? Combien? ¿Cuánto? Pourquoi? Pourquoi? ¿Por qué? Entonces vamos a tener una frase de cada uno de estos para aprender a preguntar a la gente, a lo que queremos saber. L'interrogation, eso es muy importante. L'interrogation sur le lieu, sobre el lugar, le temps, el tiempo, la manière, que es la manera, que sería, no es la manera para usted, sería preguntar sobre unas cosas. Cuando vamos a hacer las preguntas, ahí para usted va a estar un poquito mejor. Alors, où à la production a obligé une petite lettre. Où, ça c'est mieux. Où allez-vous? Où allez-vous? ¿Dónde usted va? Quand partez-vous? Quand partez-vous? ¿Cuándo usted se va? Comment partez-vous? Comment partez-vous? ¿Cómo usted se va? Combien coûte le voyage? Combien coûte le voyage? ¿Cuánto cuesta el viaje? Pourquoi? Alors, esto es una única palabra. ¿Eh? Pourquoi
partez-vous? Pourquoi partez-vous? ¿Por qué usted se va? ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Où allez-vous? ¿Dónde usted se va? ¿Cuándo usted se va? ¿Cómo usted se va? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Por qué usted se va? Eso son todas las preguntas para preguntar el lugar, cuándo, cómo y en qué manera se va a ir usted. ¿Ok? Entonces, esto es la primera parte de las preguntas. Lo vamos a repetir. ¿Où? ¿Dónde? ¿Quand? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Combien? ¿Cuánto? ¿Pourquoi? ¿Por qué? ¿D'accord? Estas son las primeras preguntas. Ensuite, nous avons les autres questions, parce que nous en avons beaucoup. Il y a beaucoup de questions. L'interrogation. Ah, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Qui habite ici? Qui habite ici? ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? ¿Qué está haciendo? ¿Quelle est sa profession? ¿Quelle est sa profesión? ¿Qué es su profesión? Esto es la interrogación sobre una persona o unas cosas. Únicamente una de los dos. ¿Eh? ¿Quelle heure est-il à Paris? ¿Usted se acuerda que la maestra Leti le hizo... ¿Huyó? O ya está bien, porque usted con mi edad ya dije, a veces ya se me va algunas cosas. Pero sí, tenía una lección sobre la hora. ¿Quelle heure est-il? ¿Y quelle heure est-il a Paris? Esto es, usted lo está preguntando a una persona, ¿ok? Une personne. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? ¿Qué estás escuchando? Creo, escuchándote. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y la última, qui est avec toi? Qui est avec toi? Alors, ¿quién está contigo? ¿Quién está contigo? Eso, qui, ponemos qui al lugar de poner, por ejemplo, podríamos poner Pedro. Pedro está contigo. Pedro est avec toi. Aquí reemplaza una persona. ¿D'accord? Eso es para reemplazar una persona. Aquí, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Es para preguntar lo que están haciendo en este momento. Qu'est-ce que tu écoutes? ¿Qué estás escuchando? ¿D'accord? Entonces aquí sería por preguntar por unas cosas. Aquí la persona. ¿Quel temps fait-il? ¿Qué tiempo hace? También. Estamos preguntando a una persona el clima. ¿Y quelle heure est-il à Paris? Estamos preguntando el clima de París. ¿D'accord? Entonces, estas preguntas, ¿qui habite ici?
¿quién vive aquí? Eso también podríamos quitar aquí y poner Pedro habite ici. Estamos preguntando si Pedro vive aquí. ¿D'accord? Alors, esto, preguntas sobre personas u cosas. Y aquí son ellos para lugar, tiempo y la manera. Pero va usted en cuenta la traducción porque ahorita ya mi cerebro ya no funciona bien en español. Ahí están las preguntas que queríamos ver con ustedes el día de hoy. Es muy sencillo las preguntas, no hay tanto problema para hacerla. Habíamos visto antes con la maestra Leti, porque me dejó un cuaderno que me acuerdo que me lo dejó en algún lugar, y aquí tenías algunas lesiones y tenías algunas preguntas y también cómo hace para preguntar a alguien. Entonces usted ya tiene más o menos un pequeño recuerdo y abajo en el link usted puede encontrar también otra lección de pregunta. Espero que le haya gustado esta lección de las interrogaciones para el día para el día de hoy. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à bientôt parce que je ne sais pas où est la maestra Leti. Se fue, se fue shopping ou se fue à bailar, quelque chose comme ça. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas souscrit, suscrivez-vous. También no se le olvida la petite cloche para recibir todo lo que tenemos, todas las clases, ¿d'accord? También me gustaría sus comentarios, qué piensan, cómo va, cómo sigue su francés, están avanzando, qué pone like o dislike. Dislike no, porque no, like. Y les agradezco, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.